Recibimos al padre Facundo Fernández Wills, como todos los miércoles, para hablar sobre el mensaje del Papa Francisco. En este caso, hoy, Facu, ¿qué recibimos? Muy buenas tardes, Nelson, a toda la audiencia. Una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra cita semanal para profundizar en la catequesis de nuestro Papa Francisco. Continuando con las catequesis sobre la oración, hoy el Papa quiso centrarse en Jesús como modelo y como alma de toda oración. Y el Papa, como viene haciendo hace varias semanas, de alguna manera se sumerge en el Evangelio para ir descubriendo algunas pistas. Y en el caso de hoy nos muestra cómo en los Evangelios es fundamental la oración en la relación de Jesús con sus discípulos, ¿no? Ya del principio, cuando Jesús elige a los apóstoles, Lucas sitúa este llamado en un contexto preciso, que es un contexto de oración, ¿no? Jesús se va al monte a orar, pasó toda la noche en oración, y cuando se hizo de día, llama a los discípulos, ¿no? Jesús elige a sus apóstoles después de una larga noche de oración, ¿no? Y la oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús, ¿no? A veces los apóstoles se convierten como en motivo de preocupación para Jesús, pero siempre Jesús, así como los recibió del Padre, después de la oración los lleva en su corazón, ¿no? Incluso en sus errores, en sus caídas, ¿no? Podemos ver cómo Jesús fue maestro, fue amigo, siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo, ¿no? El Papa usa la imagen de cómo Jesús arma una tela de amor en torno a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan en la última cena, no? Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, ¿no? En el tiempo del desfallecimiento, el amor de Jesús no cesa por los apóstoles. El amor y la oración en Jesús por cada uno de nosotros no solo no termina, sino que se hace más intenso y somos el centro de la oración, nos dice el Papa, en los momentos de dificultad. Y creo que el Papa nos dice, ¿no? Repetir continuamente, Jesús está rezando por mí. Ahora, en este momento, Jesús está ante el Padre, le está mostrando las heridas de la cruz para que el Padre pueda ver el precio de nuestra salvación. Ese es el amor que Jesús nos tiene, dice el Papa, y que insiste en esta idea de que Jesús está rezando todo el tiempo por nosotros, ¿no? La oración de Jesús vuelve, dice el Papa, puntualmente en los momentos cruciales del camino, ¿no? ¿Se acuerdan en ese texto del Evangelio donde Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y después dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Bueno, Lucas pone estas preguntas en el marco de la oración. Sucedió que mientras él estaba orando a solas, hace Jesús esta pregunta, ¿no? Las grandes decisiones de Jesús en la misión, nos dice el Papa, están siempre precedidas por la oración, una oración intensa y prolongada, ¿no? Esta prueba de fe no es una meta, sino en cambio es el punto de partida, dice el Papa, renovado para los discípulos. A partir de entonces es como si Jesús, dice, subiera un tono en su misión, hablándoles abiertamente de la pasión, muerte y resurrección, ¿no? En este momento que para nosotros que leemos el Evangelio nos da un poco de repulsión, también a los discípulos, la oración es la única fuente de luz y de fuerza para Jesús. Es necesario rezar más intensamente, dice el Papa, cada vez que el camino se hace más empinado en nuestra propia vida. Jesús, casi para terminar, presenta el acontecimiento de la transfiguración de la vida de Jesús, que también se da en el marco de la oración, ¿no? Jesús toma a Santiago, a Pedro, a Juan, sube al monte a orar y ahí Jesús se transfigura. Esta manifestación anticipada de la gloria de Jesús, dice el Papa, tuvo lugar en la oración. Mientras el Hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre y consentía plenamente su voluntad de amor en su plan de salvación. Este es mi Hijo, mi elegido, se escucha en el Evangelio, nos muestra cómo de la oración viene la invitación a escuchar a Jesús siempre de la oración. Bueno, el Papa nos dice que de este pequeño recorrido por el Evangelio deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que, aunque nosotros tenemos tentativas de oración, Jesús siempre está rezando por mí, ¿no? Siempre podemos contar
con la oración de Jesús. En este mismo momento, cuando hay alguna dificultad, cuando estamos en medio de una distracción, poder repetir, Jesús está rezando por mí, como una letanía, ¿no? No nos olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús. Por cada uno de nosotros. Reza, dice el Papa, con nombre y apellido ante el Padre, enseñándole sus heridas resucitadas, que son el precio de nuestra salvación. Excelente, Padre. Nos acercás este mensaje en medio de la maratón de Corpus, que vamos a celebrar la fiesta de este fin de semana que viene. Bueno, ¿qué conexión ves entre este mensaje del Papa y lo que está viendo la Iglesia en Buenos Aires? Creo que esta invitación a la novena de esta maratón de adoración eucarística nos hace ponernos delante de Jesús, ¿no? Jesús eucarístico, para presentarle en nuestro corazón tantas intenciones, las situaciones que estamos viviendo y poder volver a contemplar cómo Jesús, Eucaristía, delante del Padre también intercede por nosotros. Jesús es un puente que nos conecta con el Padre, ¿no? Así que vivir intensamente estos últimos días de la maratón eucarística y también el sábado sumarse a las 15 horas a través de YouTube, del canal Orbe 21, a la celebración arquidiocesana del Corpus, que este año va a ser desde casa, a través de internet, ayudados por la transmisión del canal Orbe 21. Creo que en este encuentro arquidiocesano, que es nuestra cita anual, donde toda la diócesis nos encontramos, bueno, este año volver a encontrarnos en torno a Jesús Eucaristía, rezando por lo que estamos viviendo, por los más pobres, por el personal de la salud, por los que están enfermos de COVID, por los familiares de los que han perdido a alguien con COVID, bueno, poder unirnos en torno a la mesa del altar. Muy bien, gracias, Padre, por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles y también a través de las redes sociales pueden escuchar las veces que quieran esta reflexión durante toda esta semana. Que tengan una muy buena semana. Un saludo para todos.